Cordial saludo para todos. Mi nombre es Dayana Córdoba, estudiante del segundo semestre de Psicología. Voy a hablar acerca del autor pionero del psicoanálisis, Sigmund Freud. Sigmund Freud, médico y neurólogo austriaco, quien dio pie al psicoanálisis a mediados del siglo XIX e inicios del siglo XX, preocupándose por los conflictos internos, la personalidad, la infancia y el inconsciente. Desarrolló dos teorías, las cuales son la teoría del inconsciente y la teoría del desarrollo psicosexual. Tenía en cuenta dos métodos, que son la interpretación de los sueños y la asociación libre. Tres niveles de conciencia. Conciencia, el ser humano es consciente o comprende sus ideas y emociones. El preconsciente almacena información como recuerdos de la infancia, los cuales se pueden acceder bajo el psicoanálisis, y el inconsciente, la parte fundamental. Sin esta no habría psicoanálisis, es la más oculta, donde se encuentran deseos, pensamientos, conflictos reprimidos, los cuales no han sido resueltos. Tiene que ver con el comportamiento del individuo sin que éste lo note. Hay una estructura de la mente, el ello, el yo y el superyo. El ello busca satisfacer la necesidad sin tener en cuenta las consecuencias. El yo, el intermediario entre el ello y el superyo, busca satisfacer sus necesidades, pero tiene en cuenta las consecuencias y las decisiones se hacen de manera correcta. El superyo representa lo moral y lo ético. Con esto no se nace, se adquiere bajo el ambiente social. Mecanismos de defensa se los utiliza de manera inconsciente para protegerse de pensamientos y conflictos. La regresión se actúa de manera inmadura para evitar la realidad. La racionalización, bajo la lógica, se busca justificación del error cometido. El desplazamiento, expresión de un sentimiento de una persona a otra, ya que ésta es más vulnerable. La proyección, culpar a otros de nuestras propias acciones. La formación reactiva, se ocultan los sentimientos y se obra de manera contraria. La negación, no se acepta la situación. La teoría del desarrollo psicosexual, hay 5 fases importantes. La oral, de 0 a 1 año, la cual está relacionada con la experimentación. La anal, de 1 a 3 años, el control de esfínteres. La exploración de sus genitales. En la facial, de 3 a 6 años, también aparece el complejo de Edipo. Latente, de 7 a 13 años, la etapa en donde relacionarse, socializar y aprender es importante. La genital, 13 años en adelante, en donde empieza la pubertad. En este se desarrolla el interés de las relaciones sexuales, en donde se busca una pareja y la sexualidad de manera estable. Cada una de estas etapas suma a la personalidad y el comportamiento del individuo. Donde ésta no se desarrolla de manera adecuada, causa en cada individuo baja autoestima, inmadurez, confusión sexual, y no se interactúa de manera correcta en cuanto a las relaciones sociales que se tienen a lo largo de la vida. Cordial saludo, mi nombre es Maciel Alexandra Zambrano Aguirre y en este podcast les voy a hablar un poco de Carl Jung. Carl Jung es uno de los pioneros del psicoanálisis y aquí vamos a ver un poquito de la biografía de él. Nació en Kitzbühel, Suiza, el 26 de junio de 1875. Durante su niñez fue una persona solitaria y jugaba a construir su propio mundo interior, mientras que en su adolescencia se interesó más por los mitos, la filosofía y la literatura, del cual surgió su trabajo sobre la psicología analítica, y estudió medicina y se graduó como médico, donde inició a trabajar con la psicología y la psiquiatría. Campo de investigación de Carl Jung. Jung realizó aportes en diferentes áreas, pero las líneas de investigación principales incluyen el desarrollo de la teoría de la psicología analítica, que ésta se centra en el estudio de los procesos inconscientes. Propuso la existencia de patrones universales en el inconsciente humano llamado arquetipos. Creyó que el objetivo final de la psicología analítica es lograr una unión entre el consciente y el inconsciente. El desarrollo de la personalidad se da a través de un proceso de individuación. Jung sostiene que los seres humanos son complejos y están compuestos por diferentes aspectos de la psique. El concepto de la psicología transpersonal de Jung, este se refiere a un aspecto de la psique humana relacionada con lo trascendental. Ahora hablaremos de la psicología analítica. Su investigación se basa en el estudio de la psicología analítica, ya que esta se trata de los procesos inconscientes y su influencia en la vida consistente de una persona, y la existencia de arquetipos, que son patrones universales del inconsciente humano, donde se busca la unión de lo inconsciente y lo consciente del ser humano. Esta también se enfoca en el proceso de individuación, donde una persona se une con su propia naturaleza profunda y se convierte en una persona auténtica. La psicología analítica tiene diversas aplicaciones que enriquecen el bienestar personal. La terapia individual y grupal. Esta ayuda a las personas a comprender y trabajar con sus procesos inconsistentes. Su papel en el estudio de mitos y la mitología. Este permite comprender los patrones universales del inconsciente colectivo humano. Como recurso con el ambiente educativo, este contribuye a que los estudiantes desarrollen su potencial y logren una mayor autenticidad en su aprendizaje. Ahora vamos a ver las diferencias entre la psicología analítica y el psicoanálisis. Las dos son teorías de la psique humana que tienen algunas similitudes, pero también hay diferencias importantes entre ellas. Algunas diferencias son: la psicología analítica se centra en el estudio de los procesos inconscientes y su influencia en la vida consciente de una persona, y en cambio el psicoanálisis se centra en el estudio de los conflictos inconscientes y las defensas que las personas utilizan para evitarlos. Otra diferencia es que la psicología analítica se enfoca en el desarrollo de la persona e individuación, mientras que el psicoanálisis se enfoca en el análisis de los traumas y conflictos pasados. Y por último vamos a ver a Carl Jung y la psicología analítica en la actualidad. La psicología analítica sigue siendo una corriente importante en la psicología y la psiquiatría.
Aunque no es tan popular como algunas otras teorías de la psicología, se practica en todo el mundo. Actualmente se ha expandido su aplicación en diferentes campos como la psicología transpersonal, la espiritual, la de religión o mitología y entre otros. En resumen, destacamos que la psicología continúa siendo una corriente importante en la investigación sobre el inconsciente y la mitología incluso se ha estado estudiando cada vez más en las universidades y en los centros de investigación. Hola a todos, mi nombre es Paola Daza y el día de hoy les voy a dar a conocer mi podcast, Premisas y Fundamentos del Enfoque Psicoanalítico. Mi autor es Jacques Lacan, Descifrando el Deseo y el Inconsciente. Voy a hablarles un poco de la breve biografía de Jacques. Jacques Lacan, una de las figuras más influyentes del psicoanálisis contemporáneo, revolucionó la teoría freudiana con un enfoque estructuralista y lingüístico. Nacido en París en 1901, Lacan fue un psiquiatra y psicoanalista, cuya formación estuvo influenciada por la filosofía, la lingüística y la antropología. Estudió medicina en la Universidad de París y se especializó en psiquiatría, mostrando desde temprano un interés por la esquizofrenia y los trastornos de la personalidad. Su pensamiento transformó la comprensión del inconsciente, el deseo y la subjetividad, dejando una huella profunda en psicología, la filosofía y las ciencias sociales. Principales aportes. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, los tres registros, lo simbólico, lo imaginario y lo real. El estadio del espejo, construcción del yo y la alineación. El inconsciente como lenguaje. Lacan retomó a Freud desde la lingüística de Saussure, el estructuralismo de Levi Strauss. El inconsciente opera mediante significantes y no solo por impulsos reprimidos. Usa metáforas y metonimias para expresarse como el lenguaje introduce el sujeto dividido. Nunca somos un yo completo. Además, Lacan introduce la noción del sujeto dividido, mostrando que nuestra identidad nunca es completa ni estable, sino que está mediada por el lenguaje y el deseo del otro, a diferencia de Freud, que veía el inconsciente como impulsos reprimidos. Lacan lo concibe como una red de significantes que nos determina desde afuera, antes incluso de eso podamos hablar. Este concepto lo revolucionó el psicoanálisis, incluyendo en la teoría crítica, la literatura y los estudios culturales. Los tres registros: imaginario, el mundo de las imágenes, la identidad asociado con el estadio del espejo; lo simbólico, el lenguaje, las normas y la cultura que estructuran el deseo; lo real, lo imposible de simbolizar, lo que no puede expresarse en palabras. Vamos a hablar sobre el estadio del espejo. Explica cómo el niño se identifica con su reflejo, construcción del yo, basado en la imagen externa, genera una alineación. El yo es una ilusión estructurada por el otro. ¿Por qué es revelante hoy? Lacan nos ayuda a comprender cómo el lenguaje y las estructuras sociales moldean nuestra identidad y deseo. Su impacto se extiende al psicoanálisis, la filosofía y la teoría crítica. Crítica y relevancia actual. Bueno, porque hoy en día lo es como crítico antes actual. Lacan nos ayuda a comprender cómo el lenguaje y las estructuras sociales moldean nuestra identidad y deseo. Su impacto se extiende al psicoanálisis, la filosofía y la teoría crítica. A diferencia de Freud, ¿no? Lacan enfatizó más el lenguaje que la biología. Sus conceptos han sido criticados por su complejidad y estilo hermético, pero siguen siendo claves en el psicoanálisis actual. Aquí, mi nombre es Marley Ortiz Díaz y en este podcast hablaré sobre una de las grandes figuras del psicoanálisis, Melanie Klein. ¿Sabías que fue pionera en analizar a niños a través del juego? Explicaré sus ideas más importantes y su impacto en la psicología. En el psicoanálisis infantil, Melanie Klein desarrolló la técnica del análisis del juego, ya que creía que los niños no podían expresar su mundo interno con palabras como los adultos. En lugar de la asociación libre de Freud-Klein, observaba cómo los niños jugaban con muñecos, construcciones o dibujos para analizar sus emociones, miedos y deseos inconscientes. Relaciones objetales. Melanie Klein planteó que desde el nacimiento el ser humano desarrolla vínculos emocionales con objetos que no son solo personas reales, sino también representaciones internas que influyen en nuestra vida psíquica. Estos objetos internos se forman a partir de nuestras primeras experiencias afectivas y determinan cómo nos relacionamos con los demás a lo largo de la vida. Su tercer aporte fue las posiciones psíquicas. Klein describió dos formas en que el bebé organiza su mundo emocional. Las llamó posiciones porque no son fijas, sino maneras de experimentar la realidad. Su primera posición es la esquizoparanoide, que es de los 0 a los 6 meses, que durante los primeros 6 meses de vida, la mente del bebé tiende a dividir su entorno en extremos opuestos, bueno o malo, placentero o amenazante. Esa división ayuda a manejar la ansiedad, pero también genera sentimientos de persecución y de miedo. Y la segunda posición es la depresiva, que comprende desde los 6 meses en adelante. Conforme el bebé crece, empieza a comprender que lo bueno y lo malo puede coexistir en la misma persona. Esto genera sentimientos de culpa y preocupación por el daño que podría haber causado con sus emociones negativas. A partir de aquí surge el deseo de reparar y fortalecer los lazos afectivos. Melanie Klein cambió nuestra forma de entender la infancia, mostrando cómo los primeros meses de vida son fundamentales para nuestra personalidad y relaciones futuras. Sus ideas siguen siendo clave en el psicoanálisis y la terapia infantil. Gabriela Vallejo, soy estudiante del programa de psicología de segundo semestre. A continuación presentaré mi podcast de la autora Margaret Mahler. Margaret Mahler, nacida el 10 de mayo de 1879 en Hungría, fue una psicoanalista y pediatra especializada en el campo de la psicología infantil. El trabajo de esta autora se centró en el desarrollo de la infancia, los trastornos psicóticos en menores, la psicosis, el autismo y tratamiento de la salud mental infantil. Los aportes que realizó esta autora al psicoanálisis son los siguientes: teoría del desarrollo psicológico infantil, fases del desarrollo infantil, psicopatología y desarrollo del ser. En la teoría del desarrollo psicológico infantil, Mahler estudió cómo el niño se separa de la madre para desarrollar su identidad. Las fases del desarrollo infantil se dividieron en 3 fases principales, que fue la fase autista normal, en la cual el bebé está inmerso en un estado de no diferenciación del entorno. La fase simbiótica, el niño empieza a notar que la madre es una persona distinta, pero aún no siente una fuerte conexión con ella. La fase de la separación, individuación, está dividida en 4 subfases: diferenciación, ejercitación, reaproximación y consolidación de la individualidad.
psicopatología y desarrollo del ser. Mahler estudió trastornos del desarrollo relacionados a la dificultad en la individuación, como la esquizofrenia infantil y los trastornos del espectro autista.